8 de la mañana, 13 minutos, una hora menos en Galápagos. Nos conectamos telefónicamente ahora con el señor ministro de Energía, René Ortiz. Doctor Ortiz, gracias por atendernos. Hace pocos días, antes de que usted acepte el encargo ministerial, hablábamos del gran mapa del mundo y el problema del precio del petróleo. Hoy vemos que la situación, mientras el precio cae, la crisis va escalando. Eso para la economía nacional es un gran problema. Queremos tocar ese tema, señor ministro, pero queremos también primero empezar con algo que es importante. A pesar de que en este momento la circulación está bastante restringida en el Ecuador, hay personal de salud, de policía, de Fuerzas Armadas, bomberos, los abastecedores de alimentos, los productores agrícolas, exportadores, en fin, un grupo de gente que tiene que salir. Tenemos suficiente abastecimiento y stocks de combustibles para atender todas las demandas en esta emergencia, señor ministro. Primer tema que le interesa al país. Muy buenos días, gracias por estar en Radio Quito y Platinum FM. Muy buenos días, agradezco infinitamente esta oportunidad de compartir un poco de mensajes positivos para que la ciudadanía tome todo este proceso de quédate en casa, lo tome con tranquilidad, y esto es, todo está funcionando normalmente, los stocks están muy bien, las exportaciones de crudo y otros derivados están muy bien, las importaciones de derivados que sirven para el consumo interno están muy bien, los programas que estaban preparados están cumpliéndose, nada existe que pueda alertarse a la ciudadanía de que no está funcionando. Está funcionando. Primer mensaje nítido entonces, señor ministro. Vamos a tener todo el abastecimiento frente a las limitaciones de circulación para que quienes deban acceder al combustible lo van a tener. Correcto. Muy buen mensaje. Bueno, el otro tema... Y otro interesante. Sí, por favor, señor ministro. Que quiere decir, como están cerradas las fronteras tanto terrestres como marítimas, también estamos ya notando una caída del consumo, entre comillas, pero esto es derivado en buena medida de que ya no hay contrabando, ya no hay tráfico ilegal de combustibles por fronteras, ni la marítima ni las terrestres. O sea, no hay mal que por bien no venga, dice. Hemos visto en el gas licuado de petróleo casi una caída del 50% más. ¡Qué bestialidad! Eso que nos sirva a todo el país para ilustrarnos, ¿no? Exacto. Quiere decir que cuando están abiertas las fronteras, se nos va por el contrabando con nuestro dinero, con el dinero de los contribuyentes ecuatorianos para sostener otras economías que son, por ejemplo, en este caso, las de Perú y Colombia, que tienen precios de combustibles más altos o de gas. Correcto, y esta es una explicación adicional muy buena de la necesidad de focalizar el subsidio para que no sea generalizado, porque en la generalización ocurre toda esta ilegalidad. Los abusos, ¿no? Ahora, el otro tema, claro, ahora hay menos abastecimiento, por supuesto, de líneas aéreas internacionales que ya no se abastecen en Ecuador, en fin, de barcos, porque está bastante contraída la cuestión mundial. Ahora, el tema que nos ocupa en cuanto al precio internacional del crudo, hemos visto derrumbe tras derrumbe, lo comentamos pocos días antes de que usted asume el ministerio. Aquí tuvimos una muy interesante charla aquí en Radio Quito, en Platinum FM, con nuestro compañero Miguel Rivadeneira, que por ahora por la restricción no nos está acompañando, porque tenemos restricción de movilidad, en fin, usted comprenderá, pero la situación sigue siendo complicada y vemos que ese despeñarse del precio del crudo internacional le afecta directamente al ecuatoriano. ¿Cuál es el estado de cosas esta misma mañana con los precios internacionales? Realmente también tengo otro mensaje positivo. A ver, señor ministro. El precio repuntó, ya paró la caída, esta tendencia a la caída, casi llegamos a 21, hoy estamos ya, la cotización que tengo en este momento, que estoy leyéndola, desde $1.69 más, ya cambió ¿la tendencia? Ya estamos en ascenso. O sea, pero esto es cuestión de horas nada más, porque esta noche estaba todavía la tendencia por abajo. Exactamente, como usted dice, ahora ya está positiva. Muy bien, esto está bien. Son 8.11% mejor. Que se vaya recuperando paulatinamente. Exacto, el Brent está con 3.37 mejor. Todo está mejor. Ahora, el WTI que nos ocupa, la menor duda, a todos. Ya. A todos. Fíjese usted, permítame darle un ejemplo. Rusia.
entre los tres gigantes, ¿no? Rusia, Saudi Arabia y Estados Unidos, gigantes en la producción mundial y en la exportación mundial de petróleo. Rusia ha perdido 40 billones de dólares. Y entonces anuncia el gobierno ruso, dice, nosotros, nosotros tenemos un fondo, que es el National Wealth Fund, que es un fondo de riqueza guardadito, de 150 billones de dólares ahorrados. Estos los vamos a usar para compensar las caídas en el presupuesto. Entonces, todos están acudiendo a una serie de medidas para poder ir contrarrestando todos los efectos negativos que se han dado, ¿no? ¿Podríamos pensar que este pulso entre Arabia Saudita y Rusia va a parar, está conteniéndose, o con el fondo Rusia intenta compensar estos Están solo golpes? Compensando, no están hablando, y eso está mal. Bueno, debiera. No están hablando ninguno de los tres gigantes, ni Estados Unidos, que produce 14 millones de barriles por día por encima de Saudi Arabia, y Rusia, tampoco están hablando los rusos con los sauditas, ni los sauditas con los rusos. Este sí es un problema. Yo digo, todos ellos necesitan de un precio bueno para seguir manteniendo la tesis de la estabilidad del mercado. La tesis de la estabilidad del mercado que se logró en 2017, 2018 y 2019 es de 50-60. 50-60 dólares por barril. Muy puntual. Con la caída de los precios que experimentamos en los días pasados, la producción del crudo de esquistos, que significa esta desintegración molecular que empezó a hacer con mucho éxito Estados Unidos, ¿es rentable en este momento con este precio? También fue afectada, señor. Ya. Todos los frackers, que se les conoce, que son los operadores de taladros, pusieron un freno. No están bien las condiciones del mercado, entonces le pusieron el freno. Quiere decir, todos están siendo afectados de una manera u otra, y todos introducen sus políticas, sus medidas para contrarrestar esto. Ecuador también. Correcto. Ahora, yo sé que uno de los ámbitos más difíciles de hacer cualquier tipo de predicciones es el petrolero. Nosotros hemos contado con su concurso, participación aquí, con su experiencia como ex gobernador ante la OPEP, en fin. Un tema clave es saber que el mercado internacional de crudo no es tan predecible como pudiera pensarse. Por eso es que para Ecuador es un factor exógeno. El mercado de los precios, nosotros somos productores marginales, el mercado de los precios no lo controlamos. Por eso es que es tan difícil proyectar políticas petroleras y hacer las cosas estables en el tiempo. Pero en la medida de lo posible hay que hacer algo. ¿Cómo está el mapa para nosotros? A ver, yo ha tenido una cortesía el secretario general de la OPEP de llamar por teléfono a mí y conversar sobre esta temática, aun cuando ya Ecuador ya no está en la dejó de ser miembro de la OPEP, pero ha tenido esa cortesía por la amistad que yo tenía anteriormente con el doctor Baquindo, que es el actual secretario general, y hemos repasado la situación, y evidentemente está en proceso la reactivación de este acuerdo. Recordará usted, Gonzalo, este acuerdo que se llama el OPEC Plus, ¿no? Es decir, los productores OPEP más los productores liderados por Rusia, que principalmente son alrededor del Mar Caspio. Muy bien, todos ellos están preocupados porque todos dependen de los precios, y algunos dependen más en sus economías, como por ejemplo Venezuela. 90% de la economía venezolana depende de los precios del petróleo. Entonces esa economía está ahora todavía peor, más afectada que el resto. Fíjese usted, nosotros todavía mantenemos, gracias a Dios, bien nuestras exportaciones no petroleras. ¡Qué lindo! Siguen peleando en el mercado, por supuesto. El mercado tiene un problema en este momento. Ya no hay dónde poner más, porque no está consumiendo, no está creciendo. Claro. Está prácticamente cerrado como el nuestro. Quédate en tu casa. Entonces, quédate en tu casa quiere decir que hay menos producción mundial y menos el mundo producción. Se está quedando en su casa. ¿Perdón? El consumo mundial está parado en el mundo. Si vemos que 850 millones de estudiantes no están yendo a clases en todo el planeta, para eso necesitan consumo, combustible. Impresionante cifra, ¿no? Claro. Entonces, toda la economía está contraída.
Entonces, todos están tomando las medidas para la oportunidad, porque de la crisis, la oportunidad. Porque en la oportunidad, en el crecimiento, en el repunte, ahí hay que estar. Porque el crecimiento de la economía en el repunte, crece el consumo de energía y crecerá el consumo de petróleo. Entonces ahí hay que estar presente. Lamentablemente, en el caso de Ecuador, nosotros tenemos una caja fiscal que financia las operaciones de Petroamazonas, que no tienen la capacidad para levantar la producción de Ecuador. Y por eso es que se ha pensado, y hemos conversado en su programa un par de veces con usted y con Miguel Rivadeneira, hemos conversado el tema de la monetización con un criterio. El patrimonio industrial todavía quedará en manos del Estado. Esto será respetado totalmente. Bueno, y la reserva, ¿no? Las reservas son del Estado. Absolutamente, claro, es la producción la que se comparte. Exactamente, y con un negocio que sea, por supuesto, adecuado, porque si no ninguna empresa va a invertir si no tiene una ganancia razonable, pero para que al Estado también le quede una ganancia razonable, porque ahora... Pero natural, pues, y en este contexto, el contrato de participación, que ya lo teníamos, era un contrato muy favorable al Estado ecuatoriano. Desgraciadamente se lo pintó mal en la época de Correa y la época pre-Correa, porque, bueno, se abrazaron otros criterios públicos que desgraciadamente desinformaron a la población. No era cierto lo que decía el catedrático académico Correa cuando opinaba en los programas de radio y televisión. No era cierto. Él estaba diciendo la mitad de la verdad. La verdad completa es que era muy favorable y ahora también será favorable para el Estado ecuatoriano la reintroducción de todos estos contratos, de esta modalidad de contratos de participación de la producción, porque crean absolutamente condiciones perfectas para el manejo de la industria hidrocarburífera y la industria petrolera. Señor ministro, todos estos temas se tienen que ir haciendo paulatinamente, hay que hacer primero los contactos, pero en el día después, cuando levantemos después de la crisis, porque siempre tenemos que pensar en un día más, ir más allá, habrá que ir poco a poco mirando de nuevo, reperfilando, si se quiere, el mapa de inversiones estratégicas que haga el Ecuador. De momento, varios de los pozos están produciendo a costos más altos que el precio del petróleo que recibimos. Esa es la realidad de la economía, ¿no? Esa es, justamente. Estamos en el caso de Petroamazonas, que produce el mayor porcentaje de producción exportable de Ecuador. Estamos al borde del costo, ¿no? O sea, $1.50 de diferencia, como le decía, ahora está mejor, porque subió un poquito, un repunte. Pero en el caso de las otras compañías operadoras, pues la diferencia es más notable, porque ellos tienen otra modalidad contractual, ¿no? También tienen el efecto negativo de los precios, pero ahí están esos son los riesgos que se corren. Toda industria y todo el mundo está corriendo los mismos riesgos. Correcto. Es más, hasta los renovables, wind power y solar fotovoltaico, también están sufriendo en este momento porque están cambiándose las rutas de inversión. ¿A los otros tipos de energías alternativas también están...? Sí, el efecto también es porque las mismas grandes, estas gigantes petroleras, también estaban incursionando en renovables, en solar fotovoltaico, en eólica, el wind power, estaban incursionando, pero ya están redireccionando las inversiones, porque en el repunte todo el mundo va a querer tener una parte del mercado. Y eso va a suceder tarde o temprano, porque y por eso es que nosotros tenemos que estar preparados, y por eso es que todas estas tareas que están en carpeta pendientes de la monetización de muchos activos productivos, en petróleos, en electricidad, en minería, en todo lo que sea posible, todos estos están preparándose para el repunte de la economía. Ahora, no es que yo quiera poner piedras en el camino, pero también es cierto que en situaciones de crisis a lo mejor vender no es tan fácil, o se aprovechan las condiciones de mercado para tratar de sacar mejores precios. Bueno, sí, puede ser, pero en los contratos se pueden poner todas las consideraciones de lo que es posible
que ocurra como comportamiento del mercado. Sí, por supuesto. Usted ha hablado... Cuidar todas esas formas van a ser cuidadas. Usted ha hablado de inversiones, ha hablado de traer, de volver a reconquistar empresas serias. La seguridad jurídica no ha sido algo positivo en los últimos 15 años en Ecuador. Sí. Entonces hay que reconstruir esa confianza ante la comunidad internacional para que vengan esas inversiones. Pero yo también, me estoy moviendo con esa bandera. También poner las reglas claras en cuanto a cuidado ambiental, en cuanto a cumplimiento cabal de condiciones de extracción, de explotación adecuadas, conforme a los nuevos niveles, ¿no? Así es. El cuidado ambiental es clave. Yo me estoy moviendo con ese criterio, con esa bandera, Señor ministro, la seguridad jurídica. Eso es importantísimo. Pero, por supuesto, en todo este proceso vamos a ser todavía más rigurosos. Ya es rigurosa. Todo el tema de cuidado ambiental ya es riguroso. Nosotros somos pioneros como industria en la rigurosidad ambiental. Y, por supuesto, esto de la responsabilidad social. Esto también es muy importante. Afortunadamente existen reglas del juego claramente. Se necesita así dos partes. Se necesita a dos para bailar un tango, ¿no es cierto? Perdone la... Sí, no, la analogía está muy bien. Se necesitan dos para bailar un tango. Aquí también se necesitan dos para manejar la responsabilidad social. Una parte que va a ser el actor industrial, la otra parte que es la sociedad que está asentada, las comunidades indígenas que están asentadas alrededor de los proyectos industriales. ¿Cuánto podemos aplicar nuevas tecnologías limpias en temas como la recuperación mejorada de algunos de los campos que ya están, digamos, recontraexprimidos, por poner también un ejemplo? Claro, ese es el proceso. Están escritas contractualmente. Entonces, hoy pienso yo que aprovechando de la crisis, también la oportunidad, hay que meter todas estas tecnologías nuevas para poderle sacar, porque se queda un montón de petróleo debajo, en el subsuelo. Claro. Entonces, es como raspar la olla, por decir algo, ¿no? Sí, hay que aprovechar el recurso petrolero que tenemos, hay que aprovechar el recurso minero que tenemos, hay que aprovechar el recurso acuífero que tenemos. Es que es una maravilla este país, guardando las proporciones, pequeño, pero maravilloso en recursos. Y ahora hay mejores tecnologías para todo eso. Naturalmente, y no para la investigación científica y tecnológica, para ir cada vez mejorando más la tecnología que se usa, y casi todas estas mejoras están orientadas a esto precisamente, al cuidado ambiental. Señor ministro Ortiz, un último tema por ahora, ojalá podamos más adelante ya normalizar nuestros encuentros y tenerle aquí en la cabina. La fusión de Petroecuador y Petroamazonas, de la que ya habló este gobierno por intermedio de anteriores ministros. ¿Qué piensa usted? ¿Se puede hacer? ¿Es fácil? ¿Hay dificultades? ¿Qué pasa con los datos contables incluso de cada una de las empresas? Todo eso hay que arreglar eso. Sin la menor duda hay que mover a las dos empresas rápido en el cuidado del manejo de la información. Porque esta vez vamos a exigir a toda fuerza que entre ya en el proceso de validación de la data, que es con una auditoría internacional. Hay que limpiar esto. Y evidentemente esa limpieza va a permitir una facilidad de todo el proceso que está como tesis del refusionamiento de las dos empresas estatales. No, esta es la tesis del gobierno, esta tiene que ser llevada adelante, pero es la oportunidad. Otra vez, la oportunidad. Hasta en casa estamos haciendo ese trabajo, con una enorme cantidad de funcionarios que están haciendo teletrabajo. Hay otros que no pueden hacer teletrabajo indudablemente. Claro, la extracción son operadores que tienen que estar operando equipos, ¿no? Claro. Entonces, pero estas son las oportunidades, hay que limpiar esto, y la única y la mejor manera de limpiar esto para facilitar todos los procesos que están pendientes de refusión, por ejemplo, hay que limpiarlos con auditorías internacionales. Bueno, señor ministro, seguiremos en contacto a través de Radio Quito, Platinum FM, con información oportuna, cabal de parte del ministerio y, por supuesto, en una hora como esta, también ese llamado que usted ha hecho a, ojalá con esas informaciones positivas que nos ha dicho, también ir mostrándole al país otras facetas de nuestro desarrollo. Señor ministro de Energía, René Ortiz, ha sido muy gentil, doctor Ortiz. Muchas gracias a usted, Gonzalo. Buenos días. Muy buen día. Noticias y ya venimos. Tendremos un contacto telefónico también.